Buenas tardes para todos. Por Buenas favor, tardes. confirmen, Buenas tardes. escuchando. Muy buenas tardes. Me voy a presentar formalmente. Mi nombre es María Alejandra Guerra. Soy psicóloga de Renacer SIPS. En la tarde de hoy los voy a acompañar con la educativa. Vamos a hablar sobre los trastornos psicosomáticos. Vamos a proyectar un video donde pues vamos a entender un poco más acerca de estos trastornos. Vamos a hablar un poquito acerca de la psicosis, de la esquizofrenia, del trastorno de bipolaridad. Y como nos dijo Natalia, al finalizar la intervención, pues ustedes abren sus micrófonos y yo les concedo pues el micrófono pues para que ustedes hagan las preguntas pertinentes. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Por favor, una persona me confirma que ya estamos, que ustedes pueden visualizar la pantalla. Se escucha y se ve perfecto, doctora. Listo, muchísimas gracias. Ok, voy. Next. Bueno. Vamos a enviar. Bueno, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades que se derivan de la conexión entre nuestra mente y nuestras emociones, un factor psicológico que afecta el estado de ánimo. Dentro de los síntomas que presentan las enfermedades psicosomáticas están problemas neurológicos, un nudo en el estómago, debilidad, el exceso de fatiga, náusea, palpitación, corazón latiendo, respiración rápida, dolor en el pecho, transpiración, sequedad o resequedad en la boca, los temblores, ritmo cardíaco acelerado. Dentro de estos síntomas también podemos encontrar unos adicionales como son los pensamientos o el famoso pensamiento rumeante, donde todo el tiempo nuestra cabeza, nuestra mente está con un mismo pensamiento. Entonces, eso hace parte de las enfermedades psicosomáticas. Más adelante vamos a empezar a describir cómo podemos empezar a detectar ese tipo de enfermedades. La psicosis está dentro de esas enfermedades. La definición de la psicosis es que es una tipología de enfermedad mental que se caracteriza por los delirios y las alucinaciones. Las alucinaciones en la psicosis también pueden ser de tipo visual o auditivo. Se trata de un concepto genérico que incluye enfermedades tales como la paranoia, la esquizofrenia y que está vinculado a la pérdida de contacto con la realidad. Entonces, en la psicosis podemos determinar que el paciente empieza a quitarse de la realidad, de su aquí, de su ahora, y se empieza a desconectar. En ese momento, el paciente comienza a sufrir un tipo de psicosis. También podemos ver que el paciente que empieza a sufrir de estas alucinaciones pierde peso, el trastorno del insomnio empieza a ser mucho más marcado y justamente porque la cabeza no está descansando, porque su cerebro no está reposando como debería reposar, ¿sí? La actividad cerebral en este tipo de pacientes empieza a ser mucho más acelerada. Entonces, ese es el motivo de que el paciente empieza a sufrir de alguna alucinación, sea visual o sea auditiva. Dentro de estas enfermedades de la psicosis está la esquizofrenia. Tenemos varias derivaciones en la esquizofrenia, pero hoy en día ya la Organización Mundial de la Salud cataloga a la esquizofrenia pues como una generalidad. Entonces, la esquizofrenia es un grupo de enfermedad mental que se caracteriza por alteración de la personalidad. Va acompañado también de alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad.
El paciente que sufre de esquizofrenia y que empieza a sentir estos síntomas, comienzan a cambiar a nivel comportamental de acuerdo también a las situaciones que lo estén rodeando de su entorno y a nivel social. Entonces, es un paciente que en muchas ocasiones puede llegar a convertirse agresivo con ciertas personas o muy tímido, muy aislado con otras personas. Entonces, el paciente que empieza a sufrir y que empieza a llevar consigo el trastorno de la esquizofrenia empieza a evolucionar, va por etapas, empieza por las alucinaciones que pueden ser de orden visual o auditivo. Seguido a eso, pues empieza a haber una marcación bastante fuerte en el trastorno del insomnio y seguido a eso el paciente ya empieza a alucinar. ¿Qué significa pasar a alucinar? Que el paciente ya empieza a decir, un ejemplo, que el árbol se está moviendo, que el árbol le está hablando, que el sofá de la casa se está moviendo inexplicablemente solo. Una alucinación también puede ser que de tipo místico que se presenta mucho en el paciente con esquizofrenia. El paciente místico de discurso místico significa que empieza a decir que es un enviado de Dios, que él es una persona que va a profetizar muchas cosas, entonces empiezan con un discurso místico muy fantasioso, a ver todo como muy pecaminoso o todo como muy llevado a la religión. Entonces, ese tipo de sintomatología se comienzan a marcar mucho en el paciente que sufre de esquizofrenia. Bueno, el trastorno de bipolaridad y últimamente vemos pacientes que llegan pues al servicio del área de salud mental presentando varias dificultades y varios síntomas que se presentan con el trastorno. La bipolaridad es una afección también mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste o deprimido pueden alternar con periodos de sentirse muy feliz y activo o malhumorado e irritado. El paciente que sufre el trastorno de bipolaridad, como nos menciona, pues el concepto son cambios muy extremos, son cambios muy fuertes. Hay una labilidad emocional donde el paciente tiende a estar eufóricamente y tiende a estar muy, pero muy feliz y tiempo seguido, promedio 1 a 2 horas, incluso hasta menos tiempo, pasa a ser irritable, a ser agresivo, a estar muy malhumorado, a que todo le parece mal, a oponerse, a contradecir a las personas. Entonces, los cambios en el estado de ánimo del paciente son muy marcados y eso caracteriza y hace la diferencia con el paciente que sufre el trastorno de esquizofrenia. ¿Listo? Entonces, lo vamos a tener muy presente porque a veces le decimos a una persona a manera de broma, no, pues es que eres muy bipolar. O es que, pero te das cuenta, todo para ti es malo. Eso es típico de un bipolar, no. Recuerden que los estados cambiantes en los pacientes de bipolaridad son muy marcados, ¿sí? La labilidad emocional en ellos también es muy presente. ¿Qué significa la habilidad emocional? La habilidad emocional significa que estamos bien, queremos a todo el mundo, todo fluye, todo está en completa tranquilidad, pero después odiamos a todo el mundo, no queremos ver a nadie, estamos irritables, entonces es como esa ambivalencia todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Otro de los síntomas que presenta el paciente que sufre bipolaridad es que sufre de depresión. La depresión en ellos también empieza a ser muy marcada. ¿Qué significa que la depresión es muy marcada? Significa que ellos pasan a todo el tiempo a estar mal, todo el tiempo a estar llorando, todo el tiempo a sentirse que su vida no está siendo como ellos quisieran,
muchos de los pacientes que sufren un trastorno de bipolaridad hacen intentos de suicidio. Con ellos tenemos que tener mucha prevención frente a la sintomatología que empieza a ser de tipo muy marcado. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos progreso a los síntomas y nosotros esperamos que no, que ya el paciente de un día para otro cambió y ya está bien y ya todo está estable, eso es falso. Porque a medida que los síntomas se vayan ocultando, significa que también van a ir progresando y van a ir siendo mucho más marcados. Entonces, cuando el paciente aparentemente empieza a tornarse de manera normal, es cuando más cuidado tenemos que tener, cuanto más precaución y más seguimiento y control, tanto por el área de psiquiatría como por psicología, es que tenemos que hacer. ¿Por qué psiquiatría entra a ayudarnos muchísimo en estos procesos? Porque el área clínica, el área de psicología, ayuda muchísimo. La terapia, el escuchar, el estar ahí acompañando al paciente, haciendo una escucha activa de sus sintomatologías, ayuda. Pero a nivel ya de la mente, a nivel químico, ya hay muchas cosas que no se pueden regular, que no se pueden nivelar, que necesitan la ayuda extra del fármaco. Entonces, el psiquiatra es la única persona que puede formular, hacer un plan de manejo farmacológico. Acompañado de eso, sí o sí, va el área clínica, va el área de trabajo ocupacional también, porque necesitamos siempre mantener al paciente en este rango, ya equilibrado, ya en un proceso en que el área psiquiátrica nos ayude farmacológicamente, el área clínica con terapias, con nuevas herramientas, con una estructuración nueva a nivel cognitivo y el área de trabajo ocupacional, que es indispensable en todos estos procesos porque de esa manera logramos que el paciente estructure un diario vivir, estructure nuevamente un plan, un proyecto de vida. Entonces, ¿ajustado a qué? A toda esa sintomatología. Que el paciente conozca la enfermedad, que el paciente conozca sus síntomas, que reconozca cuando en él se vuelve a activar la enfermedad, es aceptarla y nuevamente hacer con eso, con todo lo que él ya sabe, con todos esos estudios que ellos adquieren, empoderarse de su enfermedad. Nada mejor que saber cuándo yo me voy a poner triste, cuándo a mí me va a afectar una situación, cuándo yo voy a ser extremista en esas situaciones. Eso hace y permite que el paciente minimice los síntomas, minimice los efectos secundarios que trae consigo las enfermedades de orden mental. Entonces tenemos que tener muy presente, por favor, que nosotros como familia, como red de apoyo de los pacientes que sufren este tipo de enfermedades, también tenemos que estar siempre a la expectativa con nuestro paciente, pero a la expectativa, ¿por qué? Porque yo ya conozco, yo ya me eduqué frente a esos cambios, tanto como comportamentales como cognitivos. Entonces recuerden que los síntomas empiezan por ser leves, pero a medida que el paciente no se haya formulado, no se haya medicado, no se haya hecho el debido proceso que es psiquiatría, psicología, no va a pasar nada. El paciente va a ser progresivo con sus síntomas. Entonces, cuando ya como red de apoyo hemos conocido y ya sabemos la sintomatología que presenta nuestro paciente, pues es mucho más fácil llegar al punto de ayudarlos. Vamos a presentar entonces un video desde la parte donde ustedes pueden eh, mirar un poquito más acerca de este tema. Hola, hoy desde Psicoactiva
Vamos a hablaros sobre el trastorno de somatización o trastorno psicosomático. El término trastorno psicosomático significa enfermedad física que se cree que es causada o agravada por factores mentales. El trastorno de somatización es básicamente una afección crónica en la cual la persona presenta síntomas de malestar físico, pero no se puede encontrar ninguna causa orgánica que lo justifique. Sin embargo, el dolor y los síntomas que experimentan son reales y no son creados ni simulados. Dichos síntomas son recurrentes, inexplicables e interfieren negativamente en su vida social, laboral e incluso personal. Parece ser que su origen se debe a altos grados de ansiedad, que pueden ser ocasionados por un alto nivel de estrés o por problemas emocionales más o menos importantes. Estos padecimientos, además, causan angustia e incapacitan a la persona para funcionar normalmente. Aunque este trastorno esté relacionado principalmente con la regulación emocional, los síntomas son muy reales y la persona no tiene control consciente sobre ellos. Cuando alguien padece un trastorno de somatización, sufre dolencias y síntomas desagradables durante mucho tiempo, incluso años, que afectan a diversas áreas del cuerpo. Es habitual en estos casos que la persona describa sus síntomas en términos imprecisos, pero dramáticos y muy emocionales. Suelen buscar ayuda u opinión de más de un especialista y se quejan de que los exámenes médicos no logran solucionar sus problemas. No es extraño que como consecuencia de todo esto presenten también síntomas de ansiedad y depresión, sintiéndose inútiles y sin ganas de nada. Los síntomas más habituales que pueden sufrir son tan diversos como molestos y desagradables. Se han podido describir los siguientes, aunque se cree que pueden existir más todavía. Dolor, dolores de cabeza, dolor de espalda, dolor articular, dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, dolor en brazos o en piernas, dolor en la vagina o en el pene durante las relaciones sexuales, dolor al orinar. Síntomas gastrointestinales, náuseas, distensión, vómitos y diarrea. Trastornos sexuales, incapacidad para mantener una erección, periodos irregulares, sangrado menstrual excesivo, dolores menstruales. Síntomas neurológicos, parálisis, debilidad, pérdida de equilibrio, dificultad para deglutir, pérdida de la voz, incapacidad para controlar la necesidad de orinar, delirios o alucinaciones, pérdida del tacto, incapacidad para sentir dolor, amnesia, pérdida de la memoria, ceguera temporal, sordera temporal, convulsiones. La persona que somatiza suele ser alguien muy dependiente en sus relaciones sociales. Pide continuamente apoyo emocional y puede irritarse con facilidad cuando siente que no recibe suficiente atención. Sus amigos y familiares pueden describirlo como alguien con afán de protagonismo e incluso manipulador. Y es que de esta forma tiende a manifestar un sufrimiento que no puede expresar de otra manera. Además, de esta manera puede conseguir algunas ganancias, como influir en otras personas o manejar ciertas situaciones desfavorables. Sus síntomas somáticos son como una llamada de atención para solicitar ayuda emocional. Tanta insistencia e intensidad, a costa de la propia salud, refleja su deseo excesivo de ser atendidos en todos los aspectos de su existencia, aunque no es raro que haya otros propósitos, como por ejemplo, evadir responsabilidades de la vida, impedir involucrarse en trabajos más demandantes u oportunidades de crecimiento importantes, lo que nos sugiere una sensación de incapacidad o culpabilidad, es decir, los síntomas obstruyen y castigan, o unificar una familia dividida, debido a que los miembros del grupo se organizan en torno al enfermo
para olvidar otros conflictos o problemas. A menudo, las personas que somatizan no son capaces de darse cuenta que su problema es básicamente psicológico y por ello presionan a los médicos para ser sometidos a un sinfín de tratamientos. A esto puede añadirse un amplio historial médico de pruebas diagnósticas y visitas a servicios de urgencia, muchas de ellas además con informes de rechazo de más procedimientos médicos. De ahí que manifiesten sus quejas de forma dramática, con una conducta exhibicionista, dependiente, manipuladora e incluso suicida. En ocasiones, cuando estas personas toman un medicamento antidepresivo o ansiolítico, pueden sentir un gran alivio de sus síntomas físicos. No obstante, en la mayoría de los casos, el tratamiento también debe centrarse en trabajar efectivamente los problemas que desencadenan este trastorno, como las dificultades en las relaciones personales, problemas en el trabajo, dificultades con la pareja, los estudios, etc. Además, la psicoterapia puede ayudar a entender y manejar el malestar físico crónico. Los medicamentos recetados por un médico de cabecera o especialista pueden ofrecer algún tipo de alivio de manera rápida, pero luego este se desvanece y es preciso trabajar más a largo plazo. Bueno, aquí termina este vídeo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Bueno, ese era el video como dándoles a conocer un poco más acerca de las enfermedades psicosomáticas. Ahora sí, por favor, las personas que deseen realizar sus preguntas, vamos a abrir el micrófono, vamos a levantar la mano y pues vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Listo, María Ingrid, por favor, abre tu micrófono. Doctora Alejandra, es un gusto tenerla por este medio. Doctora, tal cual como está diciendo la educativa, le pasó a mi hijo, pero entonces tengo una duda. Psicosomática, ¿qué quiere decir? ¿Que son los síntomas que uno tiene que estar alerta? ¿O qué es eso, doctora? Explíqueme ese pedacito que no entendí. ¿Qué es psicosomático para ustedes? Bueno, listo. Los trastornos psicosomáticos son los trastornos que empiezan con las personas que por todo se quejan, todo les duele, ¿ya? Empiezan a presentar dificultades, como nos decía en el video, enfermedades sin explicación, ¿ya? Los pacientes empiezan a sufrir por este tipo de situaciones y hay personas pues que a lo largo del tiempo se hacen cuanta cantidad de exámenes puede enviar un médico y nunca les aparece nada. Entonces, ¿por qué dice que son psicosomáticos? Porque están solamente en tu cabeza, pero tu cuerpo está sintiendo los síntomas, se están manifestando. Entonces, hay pacientes que dicen, me duele mucho la cabeza y me duele mucho la cabeza y empiezan a generar el dolor de cabeza, ¿sí? Y hay estudios que van y hacen todo lo pertinente para ver qué pasa, porque el problema ha sido muy prolongado y desafortunadamente se dan cuenta los médicos pues que es un paciente que está somatizando esos dolores. Entonces, no hay explicación desde el área médica que corrobore que efectivamente el paciente está sufriendo de alguna enfermedad, sino que son enfermedades que están en nuestra mente, en nuestros pensamientos y se están manifestando en nuestro cuerpo. Eso significa la palabra psicosomatización. ¿Listo, María? Perfecto, doctora. Quedó claro. Ahora otra pregunta respecto a, pues lo pregunto para estar en alerta el día que mi hijo salga de allá, porque pues él afortunadamente, bueno, por el momento sigue viviendo con nosotros. Como dice la doctora Freda, hay que soltar, ¿no?
pero pues cuando hay sinceridad entre nosotros, pues si él me llega a decir que tiene esto, que tiene lo otro, esto que está hablando la educativa es lo que siempre le da al adicto cuando está por darle una recaída, es mi pregunta. Sí, generalmente podemos pasar por este tipo de eventualidades con el paciente que está propenso nuevamente a una recaída. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a justificarse, empiezan a buscar la manera de que otra vez pobrecito, de que la familia le tenga pena, de que la familia se preocupe más de lo que se debe de preocupar. Y entonces empiezan a buscar enfermedades inexplicables, ¿sí? Entonces empiezan a esconder muy posiblemente ya sus recaídas con enfermedades psicosomáticas. Entonces dicen, no, es que mire, todo el tiempo a mí me está doliendo la cabeza, el estómago, y ustedes se están dando cuenta de que empieza a bajar de peso. ¿Ya? Y que ustedes saben muy claramente que la pérdida de peso en los pacientes que están en el consumo de sustancias, pues empieza a ser muy marcado, empiezan a bajar, a bajar, a bajar de peso. Entonces, pero se da cuenta que es algo inexplicable. Yo no sé por qué estoy bajando de peso, dice el paciente. Pero nos vamos a la realidad y es un paciente que volvió a recaer. ¿Ya? Entonces, esos sí son síntomas para tener presente en una posible recaída. Muy bien, doctora, gracias por esa aclaración. Dios me la bendiga. Amén, gracias. Bueno, ¿quién más? José, cuéntame, José Manuel. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me ubica o no me ubica? Sí, claro que sí. Bueno. El consumo, por ejemplo, de TUSI puede llegar después de, no sé, 3, 4, 5, 7, un año a conducir al paciente a psicosis. Bueno, hay enfermedades mentales que no se